vamos a estudiar el capítulo 8 de 1 de los Corintios. Vamos a leer el pasaje completo. Empezando en el versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este entendimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, pero no, para no hacer pecar a mi hermano. Como sin el Señor nada podemos hacer, vamos a orar, hermanos. Señor, a ti nos acercamos en esta mañana, agradecidos por el privilegio de estudiar tu palabra. Danos el gozo y la alegría de escuchar con atención, con diligencia. Y ven, Señor, a instruirnos por obra de tu Espíritu, dándonos el entendimiento, dándonos la actitud obediente y el deseo de glorificar a Cristo en toda situación que nos encontremos. Ven y danos tú la luz, danos la capacidad para exponer con claridad y fidelidad lo que tu palabra dice. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Las primeras palabras de nuestro texto de esta mañana son estas, o parte de las primeras del primer versículo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Hermano, que tú recuerdes cuándo fue la última vez, si ha habido alguna, en la que tú no has dormido bien, inquieto por saber si deberías comer carne sacrificada a un ídolo pagano. ¿Cuándo fue la última vez o la única vez que tú has ido donde un pastor pidiendo guía porque tú necesitas saber si en verdad sería pecado o no el comprar cierta clase de carne en cierto lugar? Pero este es el tema que Pablo trata en este capítulo. Y con estas preguntas, adrede las he hecho para llevarte a pensar o quizás corroborar lo que ya has pensado al leer este capítulo, pero eso no se aplica hoy día. ¿Qué tiene este capítulo para mí viviendo en el siglo XXI y viviendo en el entorno cultural en el que me encuentro, en el momento histórico en el que nos encontramos? Pero es el tema de nuestro texto de hoy, ¿verdad? Y ya que sabemos que ninguno de nosotros tiene que preocuparse de que vayan a brindarle comida sacrificada a un dios pagano, ¿para qué estudiar entonces este capítulo? ¿Por qué no mejor lo saltamos si empezamos con el capítulo 9 y dejamos ese ahí tranquilo, ya que realmente no parece tan pertinente para nosotros? Bueno, hay dos razones por las cuales no deberíamos saltarlo. Una es porque es la palabra de Dios para nosotros. Se encuentra aquí en esta primera epístola que el Señor nos ha dado a nosotros, y Él tiene algo que decirte a ti, decirme a mí en este pasaje, aunque a primera vista no lo parezca. Segunda razón es porque la Biblia siempre es pertinente. La Biblia es como un periódico que siempre es del día de hoy.
¿Se acuerdan cuando leíamos los periódicos? Ah, no, este periódico es viejo, eso es de antes de ayer, esa noticia es vieja. De la Biblia nunca podremos hablar de esa manera. La palabra de Dios siempre es pertinente hoy. Siempre es la palabra de Dios para nosotros hoy. Que nos dice cosas que hay que entender el contexto histórico-cultural para poder entender su mensaje, claro. Pero hay principios allí que siempre se aplican a nosotros y a todo cristiano en cualquier época en la que viva, y eso lo veremos en este capítulo también. La idea principal de este pasaje es la siguiente, o de este capítulo completo. Debemos ejercer nuestra libertad cristiana con conocimiento y con amor. ¿Vieron el título del sermón? El conocimiento, el amor y la libertad cristiana. Debemos ejercer nuestra libertad cristiana con conocimiento y con amor. Y antes de entrar de lleno a exponer lo que Pablo escribe aquí en este capítulo, tenemos obligatoriamente que hablar del contexto histórico-cultural de este pasaje, porque si no nos vamos a perder. Y estaré diciendo cosas que sí la entenderemos, pero no realmente entenderemos por qué Pablo tuvo que escribir lo que escribió. O por qué le preguntaron los corintios a Pablo lo que les preguntaron, que lo llevó a escribir lo que escribió en 1 Corintios capítulo 8. Pues veamos primero el contexto histórico-cultural del pasaje. Los sacrificios paganos eran muy comunes en Corinto y en toda aquella región, impactada por la cultura y la religión de los griegos, aunque estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano también había sido influenciado por esa religiosidad, por ese politeísmo, esa adoración de diferentes tipos de diferentes dioses con diferentes nombres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el Corinto, al igual que en otras ciudades, en esa época cuando Pablo escribió, abundaban los dioses griegos todavía. Zeus, Hera, Atena, Apolo, Artemisa y los dioses romanos también. Escuchen algunos de sus nombres y qué representaban para ellos. Porque algunos de estos nombres son los nombres de los planetas, de algunos de los planetas de nuestro sistema solar, y de algunos de estos nombres, de estos dioses paganos, proceden los nombres de los días de la semana. Júpiter, rey de los dioses y del cielo, dios del cielo y del trueno. Juno, de donde posiblemente venga Junio, reina de los dioses y diosa del matrimonio y de la familia. Marte, de Amartes y el planeta Marte, dios de la guerra. Venus, del planeta Venus, diosa del amor y la belleza. Mercurio, miércoles, el planeta Mercurio, dios del comercio, de los viajes y de los ladrones. Hasta los ladrones tenían su dios. Neptuno, el planeta, dios del mar. Minerva, diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia militar. Apolo, dios de la luz, la música, la poesía y la profecía. Adoptado este dios Apolo de la mitología griega. Diana, diosa de la casa con Z, no de la casa del hogar, diosa de la casa y la naturaleza, equivalente a Artemisa de la mitología griega. Vulcano, dios del fuego, de donde viene la palabra volcán. Cada uno de estos dioses, según su categoría, tenían un templo que le habían erigido en honor a ellos. No todos tenían templos, por algunos sí tenían sus templos. Los dioses inferiores, se podría decir, tenían altares que habían erigido en honor a ellos. Y debo decir, ya que menciono la palabra templo, porque hay algo que Pablo menciona en nuestro texto, de que si un hermano débil te ve a la mesa en un templo comiendo, no dirá, ven acá, los templos eran restaurantes. No, lo que pasa es que los templos también los usaban para actividades de la comunidad, donde habían cenas, donde habían eventos especiales, donde se comía, donde un creyente podía ser invitado, y en ese contexto lo que se comía generalmente, si no todas las veces, era carne que ya había sido sacrificada a los ídolos paganos. Y a eso se refiere. En las cenas, aún en los hogares, en las bodas, en eventos públicos, la comida sacrificada a esos dioses paganos abundaba por todas partes. Era algo corriente, era algo parte del diario vivir en esa sociedad en la que estos hermanos estaban viviendo. Parte de los animales que eran sacrificados a los ídolos
algunas de las partes se le entregaban a los sacerdotes para su propio consumo. De lo que sobraba de eso que se les daba a los sacerdotes, se vendía en el mercado. De modo que aun cuando uno fuera a un mercado a comprar carne, gran parte de esa carne había sido ya sacrificada a los ídolos. Y estos hermanos sabían esas cosas aquí en su conciencia. Es decir, que todo eso abundaba por todas partes. Casi toda la comida que se consumía, toda la carne en particularmente hablando, eran de esos animales ya usados para el sacrificio de todas esas deidades. Y había otras más. Entonces la pregunta de los corintios ahora uno debería entenderla un poco mejor y decir, por eso ellos preguntaban, Pablo, ¿puedo yo comprar ese tipo de carne sin cometer idolatría? ¿Puedo yo comer ese tipo de carne sabiendo que se sacrificó a uno de esos dioses sin yo identificarme con esa deidad y la adoración a esa deidad? ¿Debo aceptar la invitación de mi amigo romano Aurelio Flavius, a quien le he estado testificando? Cuando yo sé que él es un pagano idólatra que adora a la jueza Artemisa. Y lo más seguro, y yo no tengo ni que preguntarle, la comida que me van a brindar esa carne fue anteriormente sacrificada a uno de esos dioses. Pablo, ¿debo o no debo aceptar tal invitación? Pues ese es el contexto histórico-cultural en que estos hermanos estaban viviendo en lo tocante al aspecto religioso, al asunto de la comida y la comida sacrificada a los ídolos. Situaciones que si no fuera a traerla a nuestros tiempos se aplicarían de diferentes maneras, porque hay cosas al día de hoy que los creyentes se preguntan si con buena conciencia podrían participar de ciertas actividades donde sus amigos no creyentes los invitan. Es decir, que los principios que se nos dan aquí, tenemos que ir más allá del asunto de los sacrificados a los ídolos para entender que tienen pertinencia para el día de hoy. Veamos ahora en segundo lugar lo que nos tomará el resto del estudio, las instrucciones bíblicas o principios bíblicos que Pablo les da a estos hermanos para ellos poder responder por sí mismos a esta pregunta que ellos le habían hecho a él. Y pareciera que el versículo 1, con el que vamos a empezar, no tuviera nada que ver con el tema. Porque Pablo lo menciona, pero empieza a decir algo que parece que no tiene relación. Miren, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cualquiera espera que Pablo diga en cuanto a los sacrificados a los ídolos. No se preocupen, un ídolo no es nada, como dirá más adelante, pueden comerlo. No pecan si lo comen, porque los ídolos no existen. Ninguno de esos dioses falsos existen. Pero Pablo se desvía un poco. ¿Por qué? Porque Pablo, en esa pregunta o preguntas, pudo haber sido más de una, que les hicieron con respecto a los sacrificados a los ídolos, Pablo percibe el síntoma de un problema. Ellos hicieron una pregunta, para ellos parece algo lógico intelectual, pero Pablo, por inspiración del Espíritu, ve más allá de lo que había en esa pregunta, y Pablo ve que había divisiones en cuanto a este tema allí. Divisiones en cuanto a este tema. No solamente eso, también percibe que aquellos que eran maduros en su entendimiento de las Escrituras estaban actuando con arrogancia para con aquellos hermanos que tenían menos conocimiento. Aquellos hermanos de conciencia débil no estaban actuando en amor para con ellos y en eso estaban desagradando al Señor. Y Pablo estaba más preocupado por eso, por su conducta y cómo estaban actuando y glorificando al Señor, que por su libertad cristiana. Porque ellos, lo más seguro, los que eran más maduros en la fe, decían, pero ¿y quién no sabe que un ídolo no es nada? ¿Cómo estos hermanos van a estar inquietos y preocupados de si compran o no? Pablo, mira, descarta esa pregunta que te hicieron ellos que nosotros resolvemos, eso es fácil. Que crezcan esta gente, que estudien la Biblia más. No, hermanos, el conocimiento no era lo único que ellos necesitaban para guiarles a ellos en el ejercicio de su libertad cristiana. No bastaba con el conocimiento. Versículo 1 de nuevo.
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Hermano, yo lo sé que ustedes tienen conocimiento. No solamente ustedes, yo también, estamos claros. Pero oigan esto, el conocimiento, el que ustedes tienen, envanece, pero el amor edifica. Ustedes tienen un grupo de hermanos ahí que son débiles en la fe, son débiles de conciencia. Y hay algo más importante que el conocimiento solamente, y es el amor que ustedes deben usar para edificar a esos hermanos suyos ahí. Los más maduros conocían y estaban convencidos de que un ídolo, un dios falso de esos, no era nada, no existía. Pero por carecer de amor, ese conocimiento que tenían, que era correcto, no les permitía ayudar a sus hermanos más débiles. Porque ese conocimiento de ellos carecía de amor. Por eso Pablo empieza con eso. Pablo empieza en el versículo 1 básicamente diciéndole, miren, ustedes si tienen conocimientos sin amor, lo que tienen es arrogancia fariseica. Eso es lo que ustedes tienen. Si tienen conocimiento sin amor, ustedes no están edificando a su hermano. ¿Y qué es lo contrario de edificar? Destruir. Destruir. Pablo les dice a ellos, es cierto que ustedes saben mucho y lo que saben es bíblico sobre los ídolos. Pero ese conocimiento lo están usando para sentirse superior a aquellos hermanos que tienen menor conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Menor conocimiento y comprensión de las Escrituras que ellos. Y adrede, hermano, estoy mencionando conocimiento y entendimiento que parezcan sinónimos, porque hay personas que pueden conocer algo de la Biblia, porque la Biblia lo dice, un versículo, varios versículos, pero no necesariamente tienen una comprensión bíblica al entender y conocer todo el consejo de la palabra de Dios, para comprender exactamente lo que ese conocimiento que tienen significa, en verdad, y cómo se aplica. Y Pablo hace algo aquí más, Pablo hace algo más antes de empezar a responderles. En el versículo 1 les señala básicamente, como ya leímos, que estaban inflados por su conocimiento. Su conocimiento los había envanecido. Pero ahora en el versículo 2 les desinfla ese orgullo diciéndoles, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Hay una manera correcta de saber algo. Hay una manera correcta de conocer algo de las Escrituras y es con una actitud humilde. Una actitud humilde. Pablo les está diciendo a ellos aquí en este versículo, a ustedes les falta mucho por crecer en conocimiento. Los está desinflando. No perdamos de vista el contexto, hermanos. Aquí Pablo no está haciendo un contraste entre el conocimiento y la ignorancia. Él no está hablando de hermanos con conocimiento y hermanos con ignorancia. Está hablando de hermanos con conocimiento carentes de amor y por ello no usan bien su conocimiento. Ese es el énfasis, el enfoque de Pablo aquí. Y no dirían ustedes, hermanos, y no estarían de acuerdo conmigo con que qué hermosa es la virtud de poseer conocimiento unido a la humildad y el amor. Qué testimonio tan poderoso y de cuánto bien nos es a nosotros y nos anima también. El ver a alguien con mucho conocimiento bíblico y a la vez humildad. Y esa humildad unida también al amor. El espíritu que se nos comunica en Efesios 4:15 cuando dice, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Hermanos, una verdad dicha o comunicada con enojo distorsiona esa verdad y la hace ineficaz. Tú no vas a poder realmente lograr lo que tú quieres lograr en ese ser querido. Tú no vas a lograr lo que quieres lograr en tu hermano, lo que le quieres hacer ver a tu hermano, si le dices la verdad sin amor. Hablando la verdad en amor. La humildad, hermanos, nos convence, entre otras cosas, de nuestra carencia de conocimiento. La humildad nos convence de que necesitamos conocer más y más. En cierta ocasión, el profesor, muy conocido teólogo y profesor John Mary, que ya murió, estaba dando una clase. Y mientras estaba dando la clase, uno de los estudiantes le hizo una pregunta bien profunda, teológica obviamente. Él hace la pregunta
y un estudiante voluntariamente se lanza y responde la pregunta. Porque parece que la pregunta parece el salón completo, no necesariamente, ahora que me acuerdo, al profesor. Y el profesor ahí tranquilo escuchando al estudiante dar su respuesta. Entonces el que hizo la pregunta se dirige al profesor John Mary y le pregunta, profesor Mary, ¿y usted qué piensa? A pesar de todo el conocimiento teológico que ese hombre tenía, su respuesta fue, yo prefiero pensar y analizar eso un poco más antes de responder. Eso fue una bofetada bien grande a aquel que se inmediatamente quiso responder. Porque este hombre sabía más y prefirió estudiar más el tema para ser preciso en su respuesta porque no confiaba en su propio conocimiento. Eso es humildad. Ser humildes no es negar que sabemos lo que sabemos. El humilde reconoce que no sabe todo lo que debería saber, que aún le falta por conocer. Por eso se esfuerza por conocer más. Y sabe que desconoce más cosas de las que cree que sabe. Tú y yo somos más ignorantes de lo que pensamos, mi hermano. Por eso debemos esforzarnos por siempre conocer más de la palabra de Dios. Y Dios bendice esa actitud porque Él da gracia a los humildes. Aquel que tiene un corazón humilde, el Señor le dará mucho más entendimiento de su palabra. Porque ese individuo clamará al Señor pidiendo que le dé luz. Porque dice la palabra que en su luz veremos luz. Y Pablo termina esta argumentación en el versículo 3 diciendo, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora sí es verdad que Pablo nos ha dicho algo que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene eso que ver con los ídolos, Pablo? Acuérdense, Pablo está tratando primero con el corazón de esta gente como fundamento antes de pasar a la respuesta. Él está yendo tras sus corazones. En 2 Timoteo 2:19, Pablo mismo le dice a Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Corintios, mucho más importante de si ustedes conocen mucho o no, es si Dios lo conoce a ustedes como uno de los suyos. Hay gente que se jacta y con mucha confianza y dice, no, yo conozco al Señor. Y no ve su conducta que no concuerda con esa declaración. Bueno, hermano, realmente más importante es saber si Él te conoce a ti como uno de los suyos. Si Él me conoce a mí como uno de los suyos. ¿Y cuál es una de las marcas distintivas? Mis ovejas oyen mi voz. Pero yo vengo a la iglesia y oigo su voz cuando se predica la palabra. Oír en ese contexto, en el contexto bíblico, oír es sinónimo de obedecer. Pues es lo mismo que decir, mis ovejas obedecen mi voz. Ahí esa es la marca contundente de quién es un verdadero cristiano o no. Cuando el Señor en el día final le diga a muchos falsos cristianos que dirán, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro, que les dirá, yo nunca los conocí, apártense de mí, miren lo que añade ahora, hacedores de maldad. La conducta tuya mostraba que tú realmente no eras uno de los míos, porque tú no eras una oveja que obedecía mi voz, tú eras una cabra confundida o engañada. Y Pablo les dice a ellos esto es más importante. ¿Por qué le dice Pablo esto aquí a ellos? Porque nuestro amor a Dios y el hecho de que todos nuestros hermanos son amados por Él debería ser el principio dominante a la hora de nosotros ejercer nuestra libertad cristiana y no únicamente nuestro conocimiento. No bastaba con que ellos dijeran, pero eso es básico, yo lo sé que un ídolo es algo falso. Sí, pero ¿y tu amor para con tus hermanos? ¿Y tu amor a Dios? Creo que Juan, el apóstol, resume lo que Pablo está diciendo aquí en estas palabras, en 1 de Juan 4, 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y hermanos, aborrecer aquí es amar menos. También puede ser odiar. Pero en algunos contextos bíblicos se usa para amar menos. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice que el que no aborrezca padre, madre, ese pasaje, para seguirlo a Él no nos está mandando a odiar a nuestro padre, a nuestros hijos. En comparación con Él,
tan insignificante debe ser el amor nuestro por ellos que parezca como aborrecerlos. Que sea un amor menos que el que le damos a Él. Esa es la idea. Y aquí el Señor está diciendo, porque alguien puede decir, yo no aborrezco a mi hermano. No te concentres en lo que aborrecer significa, porque tiene varias implicaciones, especialmente en el texto bíblico. Yo amo a Dios, el que dice yo amo a Dios y aborrece o no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ven el paralelismo aquí. Ahora no dice aborrecer, ahora dice no amar. A quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es lo que Pablo está diciendo. El conocimiento nos puede decir, esto no es pecado, yo lo puedo hacer. Y el amor nos dice, sí es verdad, eso no es pecado, pero ten cuidado que al hacerlo no le sea de tropiezo a aquel. Ahora Pablo pasa a responder. Después de haber establecido ese fundamento en los versículos 1 al 3, empieza a responder en el versículo 4, dándole varios principios. Y el primer principio, y no están ni mis notas, por eso no va a aparecer ahí, el primer principio en el versículo 4 es, un ídolo no es nada. Esos dioses falsos no son nada. Versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos, es el aspecto del conocimiento, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Los dioses paganos no existen. Una enseñanza muy peligrosa en esos tiempos, por cierto. Para nosotros lo decimos y amén, claro. Pero para Pablo en el primer siglo, en una cultura grecorromana, decir esos dioses son falsos, le podía costar la vida. Y se vio en problemas por cosas como esa. Por eso en Hechos 19, versículo 26, se nos relata lo que Demetrio dice, hablando mal de Pablo, quien estaba enseñando por ahí, entre los griegos, que los ídolos falsos no son nada. Miren lo que dice este hombre. Y ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, la región de Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Eso es lo que le enseñaba por todas partes. Un ídolo no es nada. Niños, ídolo. Cuando Pablo dice ídolo aquí, está hablando de esas estatuas que hacían en los tiempos de antes para un dios de esos paganos, uno de esos dioses paganos. Un ídolo, no pienses en una persona que sale cantando y la gente... No, eso no es un ídolo en este contexto. Aunque son ídolos para muchas personas, esas personas, ¿verdad? Pablo añade en el versículo 4, no hay sino un solo Dios. Algo que claramente se nos enseña en la Escritura. Salmo 115, versículos 3 y 4. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Su Dios es diseñado por ellos mismos. ¿Cuánta confianza puedes tener tú en un Dios que tú mismo hiciste? Y que si se cae se puede romper. La insensatez del engaño del corazón humano. Pablo abunda sobre este tema también en los versículos 5 y 6 al decirle lo siguiente. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, y con eso él no está diciendo que existen, lo que está diciendo que los hay. Zeus, Venus, todos esos dioses que mencioné y otros más. Ciertamente hay muchos dioses y señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Pablo asienta esas verdades con toda claridad. Un ídolo no es nada, solo hay un Dios. Ese debería ser el factor determinante a la hora de ellos decidir si comprar carne o no. Ustedes ven, Pablo no está aplastando a los hermanos de conciencia débil, pero les está instruyendo en los versículos 5 y 6. Está diciendo, hermanos, aquellos tienen conocimiento de que un ídolo no es nada y ellos tienen razón. No son nada, no existen, solo hay un solo Dios. Esa
enseñanza inspirada por el Espíritu Santo fue para que aquellos hermanos débiles la agarraran y vinieran a formar su convicción. A la hora de decir si compro esa carne o no, ellos tenían que decir, ¿fue sacrificado a los ídolos? Sí, ciertamente lo fue, pero fue sacrificado un pedazo de nada. Dame esa carne, muchacho. Ven, que tengo visita esta noche en mi casa. Pero Pablo también les habla a ellos de que la comida y nuestra relación con Dios no tiene nada que ver. Porque eso es una de las cosas que él cargaba la conciencia del hermano débil. Si yo como eso sacrificado a los ídolos, Dios se ofenderá contra mí. Mi relación con él se va a ver afectada. Versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios. Pues ni somos menos si comemos, si no comemos, ni somos más si comemos. Hermanos corintios, despreocúpense. Despreocúpense. Y algunos de los mayores, los hermanos más maduros podían decir, Pablo, pero eso es tan obvio, ¿por qué mencionarlo? ¿Por qué tú tienes que decir eso en el versículo 8? Hermano, porque él está ministrando a los hermanos débiles. Él no solamente le estaba hablando a los fuertes. Los débiles de conciencia pueden creer algo, pueden llegar a creer algo sin tener apoyo bíblico. Y los débiles de conciencia no existían en aquel entonces, los débiles de conciencia siempre existirán. En la iglesia de Cristo siempre lo habrá. Son hermanos que condenan ciertas cosas y no hay quien los saque de ahí. Pero o no tienen apoyo bíblico en absoluto o tienen apoyo en un texto mal interpretado, como muchas veces pasa. Hay una hermana que está en Gloria que no. Bueno, esa hermana en Gloria le gustaba un deporte en particular, el fútbol americano. Pero había otra hermana, muy amiga de ella, que decía que eso era pecado. Y eso era discutiendo. Cosas como esas, y a veces que parecen para algunas personas insignificantes, para un hermano débil, de una conciencia débil, ciertamente es algo de importancia. Porque tiene que ver con su conocimiento o percepción de algo que para él o ella es pecaminoso. Y para esa persona hacerlo, peca porque lo hace, no lo hace por fe, como la Escritura enseña. Miren la manera que funciona esto, hermanos. Si la persona dice hacer esto en su mente, en su conciencia, hacer esto es pecaminoso. Y como que no está muy claro todavía porque ha estado aprendiendo ciertas cosas que le han estado empezando a dar cierta luz, pero todavía no está muy claro y seguro. Todavía no está persuadido en su corazón y su conciencia, la Escritura le recomienda y le exhorta, no lo hagas. Porque si lo haces, se va a estar haciendo algo en lo que tu conciencia te dice, bueno, tú no estás seguro si peca, pero hazlo como quieras. Si peca ya es otra. No, tú tienes que estar seguro. Por eso debemos profundizar en las Escrituras. Si no estamos claros, preguntemos. Y hay personas que le puede tomar años a estar claro en su corazón y su conciencia sobre cierto aspecto de la vida cristiana y de la aplicación de ciertos principios de la vida cristiana a una situación en particular. Pero el que no pregunte, el que no indague, el que no estudie, va a seguir con esa debilidad de conciencia por el resto de su vida. Y va a estar creyendo que peca en cierto asunto que el Dios le ha dado libertad y va a estar condenando a sus hermanos más fuertes de conciencia, acusándolos de pecado y cuando no tiene razón para hacerlo. Porque no ha aclarado bien ese asunto yendo a las Escrituras. Y algunos de estos corintios, hermanos, estaban confundidos y pensaban que la calidad de su relación con Dios dependía de si comían o no comían cierta carne. Y Pablo le dice, no, hermano, eso no tiene nada que ver. Los está ayudando, les está dando luz al hermano débil. Por otro lado, Pablo ahora pasa también a hablarles, yo voy a saltar unos versículos y voy a retomar de nuevo lo que he saltado más adelante. Les habla de que nuestra libertad cristiana no es únicamente un asunto personal. Y aquí se dirige al fuerte. Versículo 12. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando estés débil, pecan contra Cristo. Ven que le está hablando al otro grupo. No al débil ahora, a los fuertes. Al herir la conciencia del débil.
pecan contra Cristo. La libertad cristiana no es meramente un asunto personal que el Señor te da a ti y me da a mí para nosotros usarlo como querramos. El Señor quiere que la ejerzamos, teniendo muy en cuenta la manera en que nuestras acciones pueden afectar a nuestros hermanos para bien o para mal. Lo que le hacemos a un hermano, y esto es lo importante, se lo hacemos a Cristo. No fue lo que Pablo aprendió y jamás se le olvidó en su camino a Damasco, cuando el Señor lo derrumbó de su cabalgadura, lo humilló hasta el polvo, obró en su corazón y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él sabía que él perseguía a los cristianos. Bueno, el Señor lo toma personal eso, porque es su iglesia, es su cuerpo. Y lo que le hacemos a nuestros hermanos, se lo hacemos a Él. Esto es serio, hermanos. Esto es bien serio. Saulo pensaba que él estaba sirviendo a Dios, siguiendo a unos herejes, entre comillas, pero estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y Pablo vino a entender esto, y aquí lo está comunicando también en nuestro texto. Ninguno de nosotros tiene razón para mirar a ningún hermano por encima del hombro, o despreciarlo, tenerlo en poco. Hacerlo es tener en poco aquel que derramó su sangre por él. El que lo hace contra Cristo. Y no es eso el mismo principio que el Señor usará en el día del juicio. Y aquellos a quienes les va a decir: entrad al gozo de su Señor. Miren cómo les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún al más pequeño, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Tú serviste a un hermano y por muchos años lo traías a la iglesia. Tú estás sirviendo al Señor. Tú lo hiciste a Él. Es con esto por delante que debemos ejercer nuestra libertad cristiana. La libertad cristiana no es un asunto personal que yo tengo en mi bolsillo para yo usarlo como yo quiera. No. Lo debo usar regido por el amor. El concepto bíblico es de una libertad cristiana que se ejerce motivada y regida por nuestro amor al Señor y nuestro amor al hermano. El enfoque bíblico de la libertad cristiana es el siguiente: tengo la libertad para hacer todo lo que agrada al Señor. La tenemos, ¿verdad? Por eso el Señor nos dio pasajes como este. Porque un pasaje como este nos da los principios que nos ayudarán a agradarle a Él en el ejercicio de nuestra libertad cristiana. Otro principio que Pablo presenta en este pasaje es que no todos tenemos el mismo conocimiento y entendimiento. Aquí se ve, él está hablando de los fuertes y él está hablando de los débiles. Fuertes y débiles. Ahora me debo detener brevemente para explicar a qué se refiere Pablo con fuertes y débiles. Fuertes y débiles no es una comparación entre los hermanos fuertes espiritualmente en toda área de su vida, en comparación con un hermano débil que vive cayendo en pecado, un hermano débil que casi no viene a la iglesia, un hermano que casi no lee su Biblia. No. Está hablando de hermanos fuertes y débiles en conciencia. Fuertes y débiles en su conocimiento y las implicaciones del conocimiento de la Escritura en su diario vivir y específicamente en el ejercicio de su libertad cristiana. En ese contexto Pablo está hablando del fuerte versus el débil. Y el débil puede ser fuerte en la oración, el débil puede ser fuerte en sus convicciones bíblicas, en muchas otras convicciones bíblicas, en su doctrina, su conocimiento doctrinal, pero débil a la hora de hacer algo que no está claramente definido en la Escritura o claramente prohibido en la Escritura. Pablo se dirige a los fuertes en el versículo 7 cuando dice lo siguiente: sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Les está aplicando a ellos: miren, hermanos, porque yo le estoy diciendo a ustedes, no todos tienen este conocimiento que ustedes tienen, sino que algunos, los débiles, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, es la conciencia la que es débil, ¿se dan cuenta? Su conciencia, siendo débil, se mancha. Hermanos fuertes, no todos tienen este conocimiento. Ustedes ven, entonces el débil en esa área de su vida, esos débiles tenían que crecer en su conocimiento bíblico, el cual Pablo les imparte aquí. Hermanos, un ídolo no es nada. Hermanos, el que comas o no comas no te recomienda delante de Dios. Entiendan eso, hermanos débiles.
para que crezcan, para que maduren. Y es la verdad, no todos estamos al mismo nivel de conocimiento y entendimiento de la Biblia. No todos comprenden al mismo nivel sus implicaciones prácticas. Pablo aquí se está refiriendo, me parece, a recién convertidos, que eran débiles de conciencia, porque él dice, estos hermanos están acostumbrados al ídolo hasta ahora. Puede haber sido hermanos que no hace mucho se habían convertido y ustedes creen que es fácil. Una persona que desde su niñez ha visto un pedazo de yeso, un pedazo de madera, de piedra, a quien sus padres llamaban un dios, a quien veneraban, a quien le ofrecían sacrificios, a quien le dedicaban aún la comida que iban a comer, a quien le dedicaron un inmenso y hermoso templo. Ahora de repente que se les diga eso no es absolutamente nada, eso es mentira. Esta gente todavía estaba en su conciencia acondicionada a esa realidad en la cual fueron criados. Y Pablo les está diciendo, hermanos, no solamente sepan eso, sean pacientes, esto no es fácil para ellos. Si ellos comían, como dice Pablo, era como si fuera sacrificado a un ídolo, esa comida. Como si un ídolo fuera algo. Y entonces su conciencia, siendo débil, se mancha. Porque ellos dicen, bueno, si yo como de eso, fue sacrificado a un ídolo, yo estoy pecando contra el Señor. Algo que los más fuertes en la fe debían tener en cuenta, ¿verdad? Aunque tal práctica a ellos no les afectara. A veces cuando algo no nos afecta a nosotros, tenemos a minimizarlo al ver que a otros sí le afecta. No debemos ser humildes en ese sentido y pedir al Señor que ayude a nuestro hermano a crecer. Algunos cristianos, por ejemplo, tienen dificultad en escuchar música secular. No toda música secular es buena para escuchar porque muchas de ellas celebran el pecado claramente, sin ninguna vergüenza. Celebran el adulterio, celebran la fornicación, celebran la infidelidad. Pero hay muchas canciones seculares que celebran el amor y muchas bendiciones en la gracia común de Dios que les ha dado. Pero hay algunos cristianos que tienen en su conciencia que si escuchan una canción, por más hermosa que sea, por más limpia que sea, por el hecho de que fue compuesta por un hombre o una mujer que no teme a Dios, ellos pecan si la escuchan. Y ese hermano hay que ayudarlo a entender que no pecaría si la escucha. No pecaría si la escucha. Para algunos visitar a ciertos lugares o hacer ciertas cosas no la hacen por el hecho de que les recuerda su antigua manera de vivir. No necesariamente cosas pecaminosas estoy diciendo. Les recuerda su antigua manera de vivir. Yo no voy a ese restaurante porque en ese restaurante de fondo, aunque no muy duro, ponen música que me acuerda mi tiempo en el mundo. Bueno, si tú no quieres ir porque te hace sentir incómodo es una cosa, pero decir que tú pecas si vas a ese sitio ya es otra cosa. Porque tú tendrías que tener respaldo bíblico para decir que tú pecarías. Mientras que a otros estas cosas no le afectan de la misma manera. Porque quizás no salieron de ese trasfondo y esas actividades no le traen los recuerdos que aquel sí le trae. El Señor quiere que seamos más maduros, hermanos. Más maduros. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, porque había alguna actividad de la comunidad, que estaban quizás, supongamos, recaudando fondos para arreglar una carretera, para que cuando el César pase, no te tambaleando tanto y el carro se le vaya a romper la llanta. Entonces, se reunieron ahí, a él lo invitaron, ese creyente, con mayor conocimiento, más maduro, y él con el fin de contactar con aquel y aquel a quien he estado testificándole, fue allá. Pero si alguno te ve a ti, si alguno débil te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? A ir en contra de su propio entendimiento, porque te vio a ti hacerlo, que eres mayor. Pablo les está diciendo, cuidado hermanos, no sea que animen a los débiles a volver a prácticas, aquellas cosas que antes practicaban
y aquellas cosas que si las hacen, ellos violarían su conciencia porque todavía no están claros al respecto, porque para ellos son pecados, ya que todavía no tienen suficiente conocimiento bíblico para entender que en sí no son pecados. Mientras ellos creen en su conocimiento, crecen en su conocimiento y comprensión de las Escrituras, muéstrenles amor y procuren su edificación y esperen en el Señor mientras Él les va dando el entendimiento. Y en ese contexto Pablo también les da una advertencia. Y perdonen que los versículos han estado de aquí para allá, de aquí para allá. El orden en este momento, como verán, no se ha mantenido como generalmente lo mantenemos. Pero él les da una advertencia en el versículo 9. Mas tengan cuidado, no sea que esta, su libertad, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Esta es la aplicación, se podría decir, la aplicación principal en el pasaje, aplicación práctica. Miren lo que dice Pablo aquí. Por un lado dice, esta es su libertad. Es de ustedes. Cristo se la dio. El hermano débil no se la puede quitar. No tiene autoridad para quitártela. Es tu libertad. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Más tenga cuidado. Úsala con cautela. No sea que esta tu libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. No hagas caer a tu hermano por tu egoísmo. No hagas caer a tu hermano por tu egoísmo. ¿Es pecado beber vino? No, no es pecado beber vino. Claro que no. ¿Emborracharse? Sí lo es. Si tú sabes que no es pecado beber vino y tú lo usas con moderación y no eres un individuo dado a excederse en ese sentido y puedes con buena conciencia y con madurez cristiana usarlo sabiamente, pero sabes que viene a tu casa un hermano de visita que invitaste a cenar y tú sabes por el testimonio que ese hermano te compartió que ese era uno de sus pecados principales y que él por la gracia de Dios clama al Señor día y noche que lo ayude a no volver a caer en ese estilo de vida, no le brinde vino cuando venga el hombre. Porque no solamente lo tentarás, ¿ok? Ah, no, pero fue una cosita así que le di, sí, pero esa cosita le dio un saborcito y después, tú no sabes lo que es mal que le puede hacer. Sé prudente, sé sabio. Y no solamente eso, que lo puedes provocar a algo, sino que puede que él hasta le sea de mal testimonio, hermano. Porque él salió de esa situación, el Señor lo libró de esas cadenas. Y él no ve con buenos ojos a aquel que se acerca, aunque sea una cosita, a ese tipo de bebidas. Pero fíjense, hermanos, que Pablo aquí no reprende a los débiles, él no le cae encima a los débiles. Pero al dirigirse a los fuertes, ¿se dieron cuenta que indirectamente está instruyendo a los débiles? Hermano fuerte, esto es, tengan cuidado esto, miren esto, miren lo otro. No, usted tiene razón, un ídolo no es nada. Oigan, débiles, un ídolo no es nada. Él quería que ellos entendieran que los ídolos no eran nada y que superaran por la gracia de Dios su debilidad. Y que disfrutaran ese alimento que el Señor le había dado. Con acción de gracias. ¿Quiere decir que los débiles se convierten entonces en los dueños de la conciencia del más fuerte? No. Por cierto, hace un buen tiempo atrás escuché un sermón por el pastor Sugel que se llama la tiranía del hermano débil. Se lo recomiendo que lo escuchen, porque a veces algunos hermanos con más conocimiento se sienten bajo la tiranía de un hermano débil que los tiene amarrado y no los deja moverse. Imponiéndole cosas y prohibiéndole cosas que él entiende, no basado en la Escritura o no basado en una exégesis fiel de la Escritura, pero cosas a veces que son subjetivas. Calvino, hablando de este tipo de personas, quienes básicamente quieren que tan solo con ellos decir, yo no veo eso bien, que eso sea suficiente para que cualquiera se someta a su punto de vista, su percepción, sin base bíblica, simplemente porque ellos no lo ven bien. No lo ven bien. Calvino, hablando de estos hermanos débiles ficticios, dice, cito, no es que estos individuos sean llevados a pecar por su debilidad. No es por eso que quieren que tú dejes de hacer lo que ellos quieren que tú dejes de hacer,
sino que están muy ansiosos de encontrar falta en los demás. Dice Calvino, no, ese es el problema de ellos, que son unos criticones. Hay hermanos que son débiles de conciencia, que no son débiles en conciencia, sino legalistas, que solo andan criticando a los demás hermanos porque no se sujetan a sus exigencias legalistas. Pero definitivamente el fuerte tiene que cuidarse de lo que hace, no sea que impida el crecimiento de aquel hermano que verdaderamente es débil de conciencia. Por último, hermanos, Pablo concluye con su propio testimonio. Pablo les dice a ellos, miren la resolución que yo he tomado con tal de usar mi libertad cristiana en una manera que honre a Cristo y edifique a mi hermano. Versículo 13. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, pero para no hacer tropezar a mi hermano. Eso es amor cristiano. Dispuesto a poner a un lado mis derechos y mis libertades con tal de agradar a Cristo y ser de bien a mi hermano. Pablo les está diciendo, no enfaticen tanto sus libertades por encima del bienestar de sus hermanos. Por amor a ellos está dispuesto, mi hermano, a restringir tu libertad. Claro, Pablo aquí no está actuando así con la idea o motivado por la idea de que los débiles en la iglesia siempre mantendrán encadenados a los fuertes, sino porque los fuertes, imitando a Cristo, deben negarse a sí mismos para el bien de los más débiles y no serles de piedra de tropiezo. El Señor se encargará de hacerlos crecer. Pues para concluir, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseña o alguna de las enseñanzas prácticas que podemos extraer de este pasaje? La primera es esta. Para nosotros aquí la primera que tenemos. Uno está madurando en Cristo cuando se preocupa más por el bien de los demás que por sus propios derechos y libertades. Uno está madurando en Cristo cuando se preocupa más por el bien de los demás que por sus propios derechos y libertades. Nosotros debemos estar agradecidos al Señor por la libertad que tenemos en Él. Pablo dice en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Solo Cristo es el Señor de nuestra conciencia, no ningún ser humano. Pero para poder ejercer esa libertad en una manera agradable al Señor, debemos crecer en madurez cristiana. Debemos crecer en todas las gracias del Espíritu, en todo lo que llama Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Sí, porque se necesita madurez espiritual y conocimiento de las Escrituras para saber qué principios bíblicos aplicar, especialmente en situaciones en las que claramente no se nos prohíben las Escrituras o claramente no se nos habla en las Escrituras. Hay cosas que la palabra de Dios nos dice con toda claridad. Cosas que Dios nos manda hacer y cosas que nos prohíbe con toda claridad. Pero la realidad es que hay muchas otras cosas, hermanos, sobre las cuales no tenemos absolutamente nada. Y lo que el Señor nos ha dado, porque no nos ha dejado solos, ni a tientas, es principios generales que nos ayudan a aplicar, a obedecer al Señor en cada una de esas situaciones. Y lo diseñó así, dándonos la libertad para que en situaciones como estas apliquemos esos principios. El problema en algunos cristianos es que a veces nuestras discusiones y discordias más acaloradas son por cosas que no están tan claramente reveladas en la Biblia. Qué débiles somos. Dígame si no ha habido por siglos ya una guerra casi a muerte entre qué instrumentos deberían usarse en la adoración o no. Y yo no estoy diciendo de un lado ni del otro, esto no es el tema. Pero dígame si no es una pelea, una batalla, pero a muerte casi. Pero lo que está revelado, por estar discutiendo por cosas no reveladas claramente, pisoteamos lo que sí está revelado. Y el amor a nuestros hermanos. Y el llamado a nosotros a procurar la unidad con nuestros hermanos. Y el llamado a procurar la paz con nuestros hermanos. Todo eso se va al suelo
porque yo tengo razón en que solamente el piano se puede tocar. ¿Ok? Esa es tu convicción. Pero puedes con pasajes bíblicos imponérsela a los demás. La pregunta de los corintios es sobre una de estas cosas, hermanos, donde la Biblia no estaba tan clara. ¿Hasta dónde puedo ejercer mi libertad cristiana con respecto a estas cosas que claramente no están delineadas en las Escrituras? Los corintios se decían, sabiendo nosotros que los dioses paganos no existen, ¿podemos participar de un banquete con buena conciencia? ¿Qué implicaciones tendría eso? ¿Qué le estaría yo comunicando? Y eso es algo que Pablo más adelante tratará, si mal no recuerdo, en el capítulo 10. Preocuparse por la conciencia del otro. No le estaré diciendo a ese amigo inconverso, por yo aceptar su invitación a participar de esto, que yo apoyo toda esa vagamundería que se está haciendo ahí alrededor de mí. Toda esa sensualidad y esos movimientos sensuales alrededor mío. ¿Estoy yo diciéndole con mi presencia que yo apoyo eso? Tengo que cuidar la conciencia del inconverso también. Hay muchos más principios, estos no son los únicos. Como vimos, la respuesta de Pablo no fue. La Biblia no te dice nada al respecto. Dale para adelante entonces, mi hermano. No te dice algo claramente, pero déjame darte los principios que te van a ayudar. Y ya digo principios anteriores también. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguno, etcétera, etcétera. Pablo lo que hace es enseñarles que su libertad en Cristo, por más real que fuera, tiene que ser regida por el amor. Ese es el énfasis de nuestro pasaje. Tengan cuidado, no sea que esta su libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Hay dos extremos que debemos evitar en esta situación de la que estamos hablando. El legalismo y el libertinaje. El legalismo y el libertinaje. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es ese enfoque de la vida cristiana que convierte todo en reglas y leyes. Y en su gran mayoría que no están en la Biblia. No le da tanta importancia a los principios, ni acepta que hay cosas en la Escritura que no están bien claras y que no se nos prohíben ni se nos mandan. No admite eso. Él tiene que ayudar a Dios. La carencia de Dios, que se le olvidó mencionar sobre esto, yo lo ayudo a él ahora imponiendo reglas que no están en la Biblia. Porque Dios necesita su ayuda de vez en cuando. Por lo menos en la práctica eso es lo que el legalista dice. El legalista siempre tiene una lista de lo que se debe y no se debe hacer en cada circunstancia. Claro, lo que aparece en esa lista varía de legalista en legalista, porque ese es el problema, no hay uniformidad. Depende con quién tú te topes. Pero lo que tienen en común todos los legalistas es que siempre hay una lista. No escrita, está aquí. O lo expresan con sus labios. Una lista mental. Y si una iglesia es así, especialmente el liderazgo es legalista o los hermanos son legalistas, a las personas se les juzgará principalmente según lo que está en esa lista. Según esas exigencias y prohibiciones que no aparecen en la Biblia. Y la espiritualidad de la gente se medirá según ellos se acaten a esa lista de prohibiciones o de requisitos. Por ejemplo, por dar un ejemplo práctico y entender de qué estamos hablando, si en una iglesia tienen una lista de las cosas que no se pueden hacer en el día del Señor, o que consideran pecado ir al cine, poner arbolitos de Navidad, o que las mujeres se maquillen, o si alguien se atreviera a hacer alguna de esas cosas, son vistos como menos espirituales. Ahora, que hay principios para nosotros usar en el día del Señor, qué actividades hace. Sí hay principios, hermanos. Hay principios. Pero decir, no, esto está prohibido. Ten cuidado. Ten capítulo y versículo listo para decir una cosa así. Ten cuidado. Este tipo de iglesias, sin darse cuenta, lo que fomentan es hipocresía en la gente y no madurez espiritual. Fomentan una actitud que dice lo siguiente: mientras yo cumpla con la lista, yo estoy bien. Mientras mi falda llegue al tobillo, nadie me dice nada.
Nadie me puede decir nada. O alguno dirá, es fácil ser visto como una persona espiritual en esta iglesia, por eso me encanta. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de hacer todo lo que esa lista demanda y no hacer lo que la lista prohíbe. ¿Y qué de tu comunión con Dios? ¿Y qué de tu agradar al Señor de corazón? ¿Y qué de tu amor por tus hermanos? Pero esa misma persona puede verse viviendo en contra de muchas de las cosas claras en las Escrituras y no le preocupa. ¿Por qué? Porque esas cosas no están en la lista de esa iglesia. O en esa iglesia, o en la lista de ese hermano en particular. Hermanos, huyamos de tal enfoque de la vida cristiana. Huyamos del legalismo. El legalismo lo que hace es que reprime la libertad que tenemos en Cristo. El legalismo confunde la conciencia. El legalismo le añade a la palabra de Dios. Se opone a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y como nuestro Señor mismo dice, pone cargas sobre los demás que uno mismo no puede llevar. El legalismo es algo sumamente dañino para el alma. Sumamente dañino para una iglesia. Pero de igual manera lo es el libertinaje. Este es mucho más peligroso, yo podría decir. Este es el extremo opuesto al legalismo. En este enfoque de la vida cristiana todo se permite. Todo se permite. Uno puede hacer lo que uno quiera. Sí, porque para el libertino la libertad no tiene restricciones, sino que es absoluta. El libertino juzga todo según su propia conciencia. Su Señor no es el Señor Jesucristo y su palabra. Su Señor es la conciencia y cómo subjetivamente se siente con respecto a su conciencia. Para el libertino saber si algo está bien o mal es si yo me siento en paz cuando lo hago. ¿Y cuánta gente con una conciencia encallecida de tanto pecar no se sienten en paz cuando pecan? Esa es una medida bien peligrosa. Esa es una norma bien peligrosa para el alma. Si es que la persona es creyente, porque un creyente realmente no hablaría así, ¿verdad? El libertino dice, yo siento en mi conciencia que hacer eso, entregarme a eso, está bien. Y lo hago por eso con toda tranquilidad. Estas personas generalmente son impíos disfrazados de creyentes, viviendo según los deseos de la carne y usando su libertad cristiana como pretexto. Algo que las Escrituras claramente prohíben. Pues hay una gran diferencia, hermanos, entre la libertad y el libertinaje. Pidamos al Señor que nos ayude a ejercer esa libertad en Cristo con madurez, pero también con conocimiento. Y la segunda aplicación, simplemente por mencionarla por encima por el tiempo, es este pasaje nos ilustra la importancia de conocer las Escrituras. Amén. Si tú eres un creyente que su lectura diaria consiste de leer el versículo del día para calmar tu conciencia, o leer un devocional y no ir a la palabra de Dios y leerla capítulo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro y exponerte a todo el consejo de la palabra de Dios, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo va esa palabra a transformar tu manera de pensar y tu manera de actuar? Versículos desconectados de su contexto por aquí y por allá no te van a ayudar a la hora que te veas en situaciones donde claramente el Señor no te ha hablado y te verás muchas veces justificando cierta conducta con la excusa del Señor no me ha dicho nada al respecto. ¿Tú estás seguro que no te ha dicho? ¿Tú has leído la Biblia entera? Hay cristianos que no han leído la Biblia entera. ¿Tú has leído Amós, Abdías, Nehemías, Esdras? ¿Tú has leído Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento? Y Sofonías. De ahí la importancia y lo bueno y práctico que son esos planes de lectura bíblica, como ese que compartimos hace poco, para leer la Biblia en 2 años completa. Necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. Necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento y la transformación va a venir por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo la usará para guiarnos a toda la verdad, como el Espíritu te guiará a ti y a mí a toda una verdad que desconocemos. En momentos de aflicción, el Espíritu no te ha traído muchas veces un pasaje bíblico, no temas que yo estoy contigo, Isaías 41, versículo 10. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23. Él no te ha traído pasajes, esos pasajes tú tuviste que haberlos leído y estudiado y meditado en ellos. El Espíritu Santo no te va a revelar algo en Sofonías que tú nunca has leído. No es así que funciona la obra del Espíritu Santo. Él usa la palabra que nos ha revelado y a esa palabra y verdad Él nos guía
para santificarnos y hacernos crecer. Hermanos, meditemos en estas cosas y que el Señor nos ayude a vivir según ellas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias una vez más por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, somos débiles, necesitamos crecer mucho en el conocimiento de tu palabra. Enséñanos, Señor, instrúyenos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que en verdad conozcan tu verdad. Y en aquellas cosas en las que no estemos claros, que estudiemos a más profundidad para conocer qué tú nos has dicho o qué principio nos has dado para agradarte en todas las cosas. Te rogamos que nos fortalezcas en nuestra debilidad, Señor. Nos des corazones llenos de amor para que ejerzamos nuestra libertad, para agradarte a ti y para edificar a nuestros hermanos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.